Bienvenidos a Desencriptando la Sostenibilidad. Hola a todos, buenos días, buenas tardes o buenas noches, dependiendo desde donde nos escuchen. Bienvenidos a otro episodio más de Desencriptando la Sostenibilidad. Hoy tenemos como invitada a Jimena Latapí, quien es experta en temas de edificación sustentable o sostenible, como le quieran llamar, entre otras cositas. Bienvenida, Jimena. Muchas gracias, un gusto estar con ustedes. Y bueno, como de costumbre, pues empezamos por que tú te presentes un poco, así que pues platícanos un poco cómo llegaste a la sostenibilidad y especialmente a la edificación sostenible. Bueno, pues como ya mencionó Ceci, soy Jimena y pues creo que desde muy chica siempre pensé que iba a ser arquitecta. Siempre estaba dibujando cosas, soy bastante creativa en ese aspecto, como que me encanta dibujar todo el arte, la arquitectura siempre fue una gran pasión. Y cuando llegó a la hora de escoger la carrera, pues bueno, arquitectura se divide como en cuatro ramas, que son arquitectura, urbanismo, arquitectura del paisaje y diseño interior arquitectónico. Entonces, de primera instancia, escogí arquitectura del paisaje, cual es una carrera muy, muy linda, pero de repente me apareció por ahí ingeniería en desarrollo sustentable. Entonces, eso me llamó mucho, mucho la atención, pero es crear energía desde cero y la verdad no tengo esa capacidad mental, sino que soy como un poco más creativa y entonces decidí moverme de nuevo hacia el área de arquitectura, esta vez hacia diseño interior arquitectónico, que ahora sí fue así donde dije, wow. Y como antecedente, pues en la prepa estudié en la prepa del TEC de Monterrey, y ahí se hicieron varios concursos sobre sostenibilidad. Y entonces uno de esos concursos fue del Hagamos un milagro por el aire. No sé si lo habían escuchado. Es ¿No? del centro de Mario Molina. Entonces es muy interesante. Y bueno, fui monitora. Después hubo un concurso de Eve Zero, en donde podías hacer pitch pues, con gente muy picuda en el medio. Y entonces, bueno, hacías como un pitch elevator y ahí pues tuve la fortuna de ganar el primer lugar con un proyecto de llantas para convertirlas en, o sea, llantas que ya no se usaban, que generan también muchos residuos, utilizarlas como piso. Entonces, pues bueno, ahí empezó como un poco también esta cosquillita en el lado académico. Del lado académico, participé en otros concursos también durante la carrera, en un Eco Week, eh, con estructuras, para que tuvieran menos residuos, digamos, a la hora de hacer las estructuras, que no tuvieras que utilizar, pues no sé, bueno, hay distintos, distintos tipos de edificación, ¿no? Pero que no tuviera nada más que la estructura, ¿no? O sea, literal, así, sin estar pegantes, etcétera. Entonces, pues bueno, he participado en ese tipo de cosas y desde ahí me empezó a llamar mucho la atención, pero no encontraba el camino tal cual. Y desde muy chica, sin saberlo, mis papás están pues muy involucrados en este aspecto, ¿no? Mi hermano también, y siempre pues desde chica, pues la composta, reducir residuos, un montón de pequeñeces que pues al final no te das cuenta y te van formando a ese camino, ¿no? Y pues también como muy interesante, mi papá está muy involucrado también en ciclos hidrológicos, en el sistema de Cutzamala. Entonces, pues, aunque no nos lo platique como tal cual a nosotros, pues como que se te va quedando, ¿no? Eh, Crecí en un lugar, bueno, Valle de Bravo, que también antes era un poquito más, pues este pueblo como también con mucha cultura pues ambiental, como se usa en muchas partes de México, ¿no? En donde pues se reciclan todas estas comunidades, que se utilizan menos recursos, que utilizan menos agua, que están un poco más conscientes, que hay huertas, que hay, etcétera. Entonces, bueno, esta es como un poco la antesala de, de quién soy yo en este momento. Entonces, cuando termino la carrera de diseño interior, yo ya había pasado por todos estos proyectitos en donde por ejemplo, en el área de arquitectura se utilizan repentinas, que es esta, pues cómo explicarlo, bueno, como esta semana en la que te dedicas a hacer solamente un proyecto con equipos y entonces tienes que ganar y son concursos, etcétera. Y pues también iba metiendo yo un poco el área sustentable, ¿no? O sea, buscando
estas nuevas tecnologías y demás. Entonces, al hacer la tesis, mi directora de tesis me insistió, bueno, en que mi tesis girara alrededor de eso. Entonces fue un proyecto muy padre de tesis también y pues me incentivó a perseguir LEED. Entonces, la certificación LEED en inglés significa Leadership in Energy and Environmental Design. En español es liderazgo en energía y diseño ambiental. Y bueno, es esta certificación a nivel mundial. Se genera en Estados Unidos, pero se utiliza pues a nivel mundial y es para pues todo, para reducir energía, agua, residuos, para que la gente esté confortable y saludable dentro de su espacio de trabajo, de su espacio en el que vive, porque pues ocupamos, me parece que el 95% en general, o sea, en general las personas que viven en ciudades, el 95% de nuestras vidas dentro de interiores. También es algo muy interesante que me llevó a estudiar diseño interior en vez de arquitectura del paisaje. Se vuelve como todo una interconexión muy interesante, porque si pasas el 95% de tu vida en interiores, pues tiene que ser en un lugar sano, ¿no? O sea, además de todas las esferas de la sostenibilidad, etcétera, pues que sea un lugar sano. Entonces, esta es un poco la antesala. Sí. Buenísimo, Jimé. Oye, me gustaría profundizar un poco más en esta parte del LEED. Yo entiendo que es esta certificación, pero no sé si nos puedas contar un poquito más acerca de cómo es el proceso de obtenerla, qué involucra, ¿no? ¿Cuál es este camino que hay que pasar para, pues, poder certificarte como LEED? Y creo que si bien estás tocando algunos puntos acerca de edificación y datos interesantes, pues igual me gustaría saber si nos podrías contar un poquito más acerca de, pues, qué impacto tiene, creo que tanto en tu carrera profesional, pero también pues más a detalle, ¿no? En estos temas de edificación sostenible. Claro, pues bueno, para obtener la primera certificación LEED, o sea, hay dos ramas, digamos, para que tú puedas certificar y para que el edificio se certifique. Entonces, digamos que para yo poder certificar necesitas pasar un examen. Entonces, es un examen de varias preguntas, si no mal recuerdo, son como 180 preguntas, son muy concretas. Eh, Me parece que es en inglés. Y la forma en la que yo lo hice fue tomando dos cursos bastante extensivos sobre LEED. Tú puedes estudiar todo en las páginas de LEED. Una parte es el USGBC, que es el Green Building Council, que es el que el que maneja como esta parte de LEED. O sea, digamos que LEED es la certificación y el USGBC es como la plataforma que va a llevar esto. Entonces, a grandes rasgos, ¿no? Entonces, bueno, tú puedes estudiar todo ahí, pero pues algunos términos son bastante complicados, entonces decidí tomar los cursos. Entonces, si ustedes quieren certificarse o averiguar un poco más, también lo pueden hacer de esta forma tomando cursos y haciendo el examen. Entonces, la primera base es Lead Green Associate y de ahí hay varias ramas para poderte especializar en el tipo de edificio que tú quieras o edificación que tú quieras, ¿no? Hay de edificios, digamos, como cascarón, de mantenimiento, hay de diseño interior, hay de casas, o sea, hay un montón de especialidades que ya van más allá. Eh, entonces, bueno, yo tengo el Lead Green Associate, que es como la primera instancia, y estoy buscando tener la de diseño interior y construcción, que es IDPLUS-E, que es, bueno, que ya es un poquito más especializado. Y bueno, pues la parte que preguntabas, David, sobre cómo se certifica un edificio, pues bueno, para empezar necesitas tener como constructor o como inversionista o como dueño de tu empresa, etcétera. Por ejemplo, tú puedes tener tu oficina. Entonces tú tienes tu oficina y dices, bueno, quiero que sea un poco más LEED. Lo digo así para que podamos entender a qué conlleva, ¿no? Pues reducir emisiones de gas de efecto invernadero, reducir residuos, reducir cuentas, reducir cuentas de agua, bueno, cuentas de agua, cuentas de energía, sobre todo la energía es bien importante, tal vez instalar plantas de tratamiento, mejorar el entorno interior y de salud de los trabajadores. ¿Y por qué mejorar o sea, no nada más es, bueno, pues para mejorar a los, pero eso implica a que tienen más eficiencia, que faltan menos al trabajo, por ejemplo, no se enferman porque
los sistemas de HVAC, o sea, todos estos sistemas de aire acondicionado, pues, no se limpiaron nunca y no tienen mantenimiento. Entonces, si tienen mantenimiento y si tienes estas certificaciones que te obligan un poco a que vayas por ese camino, se te enferma, o sea, la gente se enferma menos, está de mejor humor, tiene muchísimo más, pues, aprovechamiento, ¿no? Del trabajo, o sea, no está ahí adormilado, tal vez, que le da el solecito, ¿no? O que la temperatura no es la ideal, por ejemplo, también, o sea, son datos que a veces no se toman en cuenta y son muy importantes. Entonces creo que el impacto LEED, pues básicamente viene en estas dos ramas, ¿no? El medio ambiente y la salud de las personas. Sí, Ese es como el impacto. ¿Sí? recuerdo que una vez leí un libro, no me acuerdo exactamente cómo se llamaba, creo que era Green Economy o algo así, y sacaban muchísimos casos como, pues, de éxitos, ¿no? Y uno de ellos era algo así, que era una oficina, habían cambiado, todo era, había más plantas y no sé qué tantas cosas, y la producción había subido en la La empresa. productividad, sí, Ajá, esa es exacto, la porque pues sí, te dan más ganas de trabajar, ¿no? Si te sientes bien, si el aire está bien, si la temperatura, todo eso que mencionas, ¿no? La verdad, sí, qué interesante. Oye, Jimé, y en cuestión de el estatus, ¿no? De, o sea, ¿en qué punto estamos en Latinoamérica de la edificación sostenible? ¿Cómo lo ves? ¿Se utiliza esto del LEED? ¿Nos puedes platicar un poco de eso? Pues claro, creo que la edificación sostenible en general está ganando más relevancia y aceptación, y en países en Latam, pues la verdad es que se están adoptando estas prácticas y estándares internacionales de sostenibilidad, y pues como LEED, hay varias, ¿no? Hay varias certificaciones. Hay, por ejemplo, verde, que es español, y puedes tomar la que quieras, no necesariamente, por ejemplo, LEED está hasta en China, ¿no? O sea, no, no tiene que ser de algún lugar en específico. Si estás en América, la certificación de aquí o no, o sea, puedes tomar la que sea. Y en México, pues hay un incremento en la certificación LEED, sobre todo en las ciudades como en Guadalajara, en Monterrey, hay muchos, en Querétaro, Ciudad de México, porque pues brinda muchos beneficios económicos, de medio ambiente y también de imagen, porque bueno, a la entrada de tu oficina o del edificio, pues va a haber una placa que dice LEED. Hay varios niveles de LEED, de platino, oro, etcétera, dependiendo de tu estatus o de qué tan lejos llegaste y demás. Entonces, pues bueno, creo que está ganando mucho terreno. Y pues en México, o sea, México y Brasil están dentro del top 10 de más edificios LEED, lo cual es muy interesante. México estuvo dentro del top eh, antes, prepandemia. De Órale. hecho, varios edificios, pues ustedes conocerán Torre Reforma, Torre Vancomer, Torre Mayor, muchos edificios en Santa Fe. Hay muchas oficinas, por ejemplo, dentro del edificio donde está Porsche, hay varias oficinas que tienen su certificación, y pues la verdad es que creo que es muy, muy interesante. Hay algunos retos, como todo. Por ejemplo, creo que el acceso a tecnologías sostenibles, pues de repente no es tan fácil, es una inversión bastante grande, no es cualquier cosa. Hay que contratar gente que tenga la capacitación o capacitar a la gente, etcétera. Hay regulaciones, hay políticas públicas, también hay ciertas políticas públicas que no te dejan ser tan sostenibles realmente. Y entonces, pues bueno, creo que esos son algunos de los retos. Oye, Jime, y cuando un edificio quiere tener esta certificación LEED, entonces, o sea, ¿buscan a los de LEED o buscan a alguien que tenga esta certificación? Bueno, que pueda dar las certificaciones y le pagan, o cómo funciona, como para darnos una Eh, idea un poquito más en eso. sí, digamos que sí, y pues bueno, se hace como un estudio de lo que se requiere, y digamos que es una gestión integral. O sea, siempre se trabaja mucho en equipo, ¿no? Entonces tú puedes tener como a tu equipo de construcción, y lo que hace la gestión LEED es nada más como ir a revisar, a monitorear. Por ejemplo, llevas tus medidores de CO2 y mides el CO2 en la oficina, ¿no? Entonces, todo eso se documenta y se manda a la plataforma especial de LEED, por así decirlo, y entonces no hay corrupción porque tú lo estás documentando y lo estás mandando, con fotos, videos, etcétera. Y entonces en realidad no hay corrupción, porque no es como, ay, mi amigo me certificó, o sea, bueno, me refiero a que mi amigo me dio la última placa, ¿no? No, o sea, en realidad eso también es muy interesante, que es todo es digital, o digamos, pues lo puedes hacer como completamente digital y con la plataforma, y son muchos, muchos, muchos documentos que se utilizan y varios criterios que se tienen que juntar. O sea, son muchos criterios, ¿no? Desde dependiendo del nivel
eh, que quieras obtener, pero por ejemplo, reducción de agua al 0%, por ejemplo, o en exterior y reducción de agua al 80% en interior. Entonces son como varios criterios, ¿no? Por ejemplo, esto que hablábamos de la salud interna, también es la salud de los trabajadores. Por ejemplo, pues no se permite fumar en obra. Y fumar en obra en México es algo muy usual. Entonces, y por ejemplo, por ahí alguien me dijo, cuando estudié esto de LEED, que se necesitaba un año para ventilar si algún trabajador había fumado en obra para quitar todos los contaminantes de Wow. VOC, etcétera. Bueno, que no sé si están familiarizados con los VOCs o no, pero bueno, son volatile Igual igual organic le compounds. platica un poquito de Todo eso esto, para quienes no. Ajá. sí, que te puede dar cáncer porque son pues estas partículas en el aire que respiramos y no son buenas para la salud. Entonces son todo este tipo de cosas que, híjole, que pues son un montón de detalles, ¿no? Y pues bueno, para poderlo certificar, pues tiene que ser como alguien de confianza y que sabes que lo va a poner en la plataforma y con estos, con muchos medidores, con mucha trayectoria, con como que por ahí va la cosa, pero bueno, al grado final de lo que dice Ceci, pues es ponerlo en la plataforma digital, de forma digital. Y entonces, bueno, se evalúa, te certifican y tú para poderlo, digamos que lo necesitas mantener a los, son 5 años que necesitas mantenerlo y tú vas como también, pues obteniendo mediciones todos estos años para que a los 5 años también digas, bueno, sigo en este rango, o estoy aquí, o necesito mejorar esto, o me falló en esto, etcétera. Mm. Interesante, Jimé. Y digo, la verdad es que todo esto que cuentas tiene sus puntos que creo que vale la pena entrar un poquito más. A mí en lo personal me llama mucho la atención esta parte que comentas de que existen algunas políticas públicas que en general pues no nos permiten ser tan sostenibles. Creo que eso pues me llama mucho la atención. ¿Tienes algo en mente que nos puedas compartir? Um, pues son tantas cosas, o sea, a ver, um, pues por ejemplo, digo, esto no tiene como tanto que ver con LEED, pero por ejemplo, hablábamos el otro día nosotros de los paneles solares, que es un tema bien, bien interesante, porque pues en México los paneles solares pues de repente no se pueden utilizar, o sea, porque la CFE no acepta eh, que llegue energía de ese lado, ¿no? Entonces como que son cosas pues como ese tipo, ¿no? Se me ocurre. Ahorita es lo que se me ocurre. O sea, digo, hay regulaciones que sí están como más establecidas, por ejemplo, que no podrías, en teoría, construir cerca de un manto acuífero, por ejemplo, ¿no? O manglar, etcétera. Eso sería como algo positivo en cuanto a regulación. En cuanto a políticas públicas, es que cambia tanto. Claro, y me imagino que va un poco más también a esos temas a veces un tanto burocráticos, ¿no? Regulatorios que no te dejan avanzar de manera muy ágil en pues algunas cuestiones de esto. Sí, sí, exacto. También, por ejemplo, del otro lado, de un poco del lado de la corrupción, ahorita te lo comento, David, ya que eres abogado, eh, un maestro abogado justo nos comentaba que hay un hueco en la ley de construcción mexicana, en el que, por ejemplo, tú tienes un área residencial y el límite de pisos es 2 y tú te encuentras a una casa, tú eres un inversionista y te encuentras a una casa que solamente tiene un piso. Entonces tú le compras el segundo piso. Entonces tú haces tu casa de 3 pisos o haces tu edificio de 5 pisos porque ya le compraste a los vecinos el derecho a comprar. Entonces eso es bien interesante porque también te pones a pensar, pues es que ¿por qué hay un edificio de repente en un área residencial cuando pues se supondría que por la ley pues nada más es residencial, ¿no? Que tiene un límite de pisos. Entonces hay algunos huecos también por ahí que, que pueden ayudar o no. En general, o sea, no estoy hablando de LEED, sino como en general por este lado de sostenibilidad. Totalmente, creo que siempre hay lagunas por ahí que se pueden usar a favor o en contra, pero sí, es un tema bastante amplio. Oye, Jimé, Exacto. pues, entrando ahora también a un tema pues bastante importante, es que queremos también compartir justo que pues recientemente en Energy acabamos de lanzar Fundación Energy y pues también uno de los temas
pues muy padres es que tú vas a estar al frente de Fundación Energy, tú eres ahora la directora de Fundación Energy. Entonces, nos gustaría también entrar un poquito más a este tema porque creo que, pues, si bien toda la parte de sostenibilidad tiene sus puntos importantes que aprender también, hay muchos retos más dentro de este sector, ¿no? Y no solo dentro del sector sostenibilidad, sino en general, sector energía. Vemos muchas barreras importantes, ¿no? Que permiten que a lo mejor esto pueda avanzar también de una manera, pues quizá más rápida. Digo, al final del día creo que la solución tiene que ser siempre muy transversal y creo que uno de los puntos de la transversalidad, pues es la diversidad, la inclusión y la equidad. Entonces, pasando a este tema ya más en particular de Fundación EnerU y también pues teniendo muy presente el objeto de Fundación, ¿no? Su misión y sus valores, pues me gustaría preguntarte, ¿qué áreas de oportunidad identificas en nuestro sector en términos de diversidad, inclusión, equidad? Y bueno, pues ahora que estás al frente de Fundación EnerU. Pues creo que las áreas de oportunidad se pueden como traducir en que las organizaciones pueden ser más innovadoras y sostenibles en el tiempo. Si nosotros formamos a la gente y mejoramos la empleabilidad, va a haber un cambio en nuestra forma de pensar, en nuestras perspectivas, en lo que hacemos. Y entonces eso nos va a venir con grandes beneficios. Creo que hay grandes áreas de oportunidad. Muchas empresas utilizan el EDI, que es esto que mencionas, igualdad, diversidad, equidad, eh, bueno, inclusión. Todo esto para generar como soluciones. Creo que si pensamos más allá de lo que, si estamos todo el tiempo como en el mismo caminito, con la misma gente, con etcétera, pues siempre vamos a tener como una mente un poco más cerrada. Si nos abrimos un poco más a otro tipo de personas, a más gente que esté en puestos de liderazgo, a que esté comprometida socialmente, a que sea una gestión efectiva, o sea, eso es lo que va a traer. Eh, Hay también mediciones de impacto sobre el tema, eh, etcétera. Creo que es importante esto, pero mucho más que importante, necesario. Eh, Sobre todo, pues ahora que lo hemos visto, por ejemplo, con el 8M, etcétera, pues, eh, por ejemplo, estaba pensando que ustedes han ido al restaurante de Crepes and Waffles Sí. que hay en algunos sectores. Bueno, pues es un restaurante colombiano que solo emplea a mujeres jefas de familia. Y Ujú. su modelo de negocio es muy interesante. Entonces, creo que si abrimos como nuestras perspectivas y nos abrimos a más cosas y también nos atrevemos a eliminar brechas y pues como decíamos, a través de la formación, ahorita que estamos pues en EnerU con todo lo de la educación, pues es una forma de dos términos que me gustan mucho, que es reskilling y upskilling, ¿no? Que significa eh, pues que vuelvas a tener, que por ejemplo, si ya eres alguien mayor, que vuelvas a tener esta capacidad de hacer cosas y de obtener tus conocimientos y también subir tus conocimientos, siempre estar en constante aprendizaje. Y pues bueno, creo que, no sé si eso responde la pregunta, o sea, creo que se traduce a tener nuevas perspectivas, o sea, las áreas de oportunidad son muchas. Sí, claro. Sí, como pensar nuevas maneras, ¿no? De hacer las cosas. Como dices, el modelo de Crepes and Waffles, pues tal vez no se había visto antes así de exitoso, ¿no? Probablemente hay algunos negocios chicos y así en todo México ha de haber muchísimos, que es de una jefa de familia y solamente empleaba a jefas de familia, pero pues Crepes and Waffles lo llevó a otro nivel, ¿no? Y pues pareciera funcionarles muy bien, hasta donde yo sé, les va muy bien. Sí, Entonces sí, a veces aprender cosas te permite pues pensar perspectivas distintas para lo mismo que tal vez ya hacías. Entonces sí, la verdad es exacto. que eso es cierto. Y entonces, Jime, ahora que ya eres la directora de Fundación Energy, ¿cómo lo ves? O sea, ¿cómo ves tú, cómo visualizas el futuro, ¿no? De Fundación y qué planes tienes tú, ¿no? O sea, tal vez en Fundación y más allá de Fundación, ¿no? Pues yo visualizo a Fundación como una entidad sin ánimo de lucro fuerte que puede eh, transformar vidas, que puede transformar vidas. Tenemos esta parte de la beca de mujeres por la sostenibilidad, que es para, pues para todas las mujeres en Latinoamérica que quieren incursionar en esta área de energía, bueno, de todo este sector y quieren
tener cursos con gente muy especializada, pero que esos cursos a veces son caros o no están dentro de su, pues, de su poder adquisitivo, del tiempo, etcétera. Y pues bueno, la idea es que puedan tomar estos cursos con 100% de beca. Y para mí creo que esa parte muy fuerte en Fundación Energía en unos años es que se pueda extender a mucha más gente, ¿no? O sea, que no sean solo una pequeñita parte de gente, sino que sean muchas mujeres, también extenderlo a hombres, bueno, a todas las personas que estén interesadas, que podamos hacer esto algo muchísimo más grande y también que podemos hacer investigación sobre pues cosas especializadas dentro del área, más investigación que lleve a transformar el mundo, porque creo que al final pues la educación es el poder de la transformación. Entonces, si se podemos a través de la fundación formar gente y pues fondear proyectos muy interesantes que puedan hacer cambios grandes, pues esa sería así es como veo a Fundación Energy en unos años. Y creo que vamos por buen camino. Sí, Y creo bueno, que sí. sí, Y sí. tú, o sea, en términos de tú más allá de fundación y esto, o sea, ¿cómo ves? ¿Vas a participar en proyectos donde utilices lo del lead? Ya nos comentaste que vas a como meterte al siguiente nivel y ese tipo de cosas. Sí, también no les comenté, pero también tengo una maestría en administración de empresas sustentables y quisiera perseguir en algún punto un doctorado también sobre, pues pudiera ser innovación y responsabilidad social, eh, digamos, dependiendo de por dónde me lleve la vida, o también materiales sustentables o sostenibles, dependiendo del speech con el que estés adecuado. Cada quien se adecua a la palabra como... pero también tengo una pequeña, un pequeño negocio desde 2016 que pues es un poco autodidacta. Es sobre diseño textil y está dirigido a ser completamente circular. Entonces, utilizamos materiales mexicanos, también de fibras naturales, no sintéticos ni nada. Y la idea es que, pues, que llegue al cliente a través de bicicleta, que lo puedas reciclar, que lo puedas reparar, etcétera. O sea, tiene tiene un trasfondo un poquito grande y pues bueno, la mayoría de los productos pues los diseño completamente yo, son mis ideas y el chiste es eh, pues como no sustituir, pero que tengas una alternativa de elegir algo que se produjo con agua, hidrocarburos, etcétera, que lo puedas sustituir con algo de materiales mexicanos que se produjeron a menos de 50 kilómetros de donde tú estás, que creo que es algo Está importante. súper bonito. Eso está Sí, súper bonito. no sé si- ¿Cómo se llama este emprendimiento? Se llama Lime, es lime, en realidad viene de la palabra limerencia, pero eh, justo mi hermano me incentivó a cortarlo y entonces es lime o lime, como lo se llama. Y tengo otro que, bueno, que es Casa Lime, Casa Lime, que es prácticamente lo mismo, pero también tenemos percheros, repisas, como cosas un poquito más dirigidas a niños. Digamos que la parte de Lime es dirigido sobre todo a mujeres, son bolsas, estuches de maquillaje, mochilas, porta mat de yoga, una variedad de cosillas, bolsas de viaje. Súper. Padre Jimé. Oye, Jimé, pues, pasando a la siguiente parte del podcast, pues tenemos una tradición, que es que el entrevistado anterior deje una pregunta para el siguiente entrevistado sin saber quién va a ser. Y después, en este caso, tú dejarás una pregunta también para el siguiente entrevistado o entrevistada sin saber quién va a ser. Entonces, la pregunta que dejó el entrevistado anterior, pues tiene que ver justo con temas que creo que también te interesan mucho, que son temas de agua. Y la pregunta en específico es, a nivel personal, ¿cómo podríamos contribuir nosotros mismos y encaminar a nuestra familia a poder cuidar el agua y tomar acción sobre esto? ¿Qué pequeños cambios podemos hacer para hacer y lograr una gran diferencia?
Ok. Ok, pues mira, bueno, yo creo que empezando, pues lo que ya sabemos, mantenimiento de fugas, revisar la calidad del agua, tal vez tener medidores y submedidores. Hay diferentes tipos volumétricos de velocidad de agua. eh, si se puede tener para que tú sepas cuánta agua estás gastando, etcétera, y si te está yendo en fugas o no, etcétera. Eh, y bueno, obviamente tener este tipo de instalaciones y accesorios de bajo flujo, ¿no? Por ejemplo, los inodoros que son de doble, o por ejemplo, si hay oportunidad, pues tener un baño seco, pues bueno, qué mejor, ¿no? Pero obviamente a veces no es tan real o como tan aterrizado. Entonces, para alguien como mí, como yo, sería poner, por ejemplo, aereadores, que los puedes poner, pues son unas cositas así, y las pones en la cocina y entonces eso hace que parezca que sale mucha agua, pero no es tanta, sino que la está distribuyendo de mejor manera para que puedas utilizarla mejor. Hay un proyecto que me encanta que se llama Isla Urbana, que es, bueno, recolección de agua de lluvia. Entonces, si tú tienes una casa y puedes recolectar agua de lluvia, te puedes acercar a ellos y averiguar la manera de poner. Se llaman tlalocs, interesantemente, tlaloques, para poder, pues sí, para poder recuperar el agua de lluvia ahorita que estamos en sequía de aquí al 15 de junio. Entonces, pues bueno, para hacerlo para el próximo año. También para no ensuciar el agua, creo que hay muchos detergentes, suavizantes, etcétera, biodegradables, que de hecho esto va de la mano con LEED. Para tú poder mantener tu certificación también necesitas tener, bueno, contar con este tipo de cosas, ¿no? De cómo lo vas a mantener. No puedes mantenerlo con productos que, como mencionaba, los VOCs, ¿no? Que te van a contaminar, que te van a hacer daño. O sea, no, necesitas productos biodegradables que no van a contaminar, que no te van a contaminar a ti. También, por ejemplo, si vas a comprar una nueva lavadora, etcétera, hay hay una cosa que se llama EPA. EPA es la Agencia de Protección Ambiental, es una certificación, digamos, y tienen dos ramas, energía y agua. Entonces, bueno, ahí está, bueno, más bien está también el Energy Star, que si tú ves Energy Star, es que ahorra energía. O sea, tú puedes ver en tu lavadora y tiene una estampita. Y está el WaterSense, que es que ahorra agua, ¿no? Y el WaterSense también tiene herramientas de medición muy interesantes. Hay una que se llama WaterSense Budget Tool, que calcula la tasa de evapotranspiración, creo que sí se dice evapotranspiración, en tu Ajá, código postal. Entonces tú pones tu código postal, o sea, te metes a WaterSense, pones tu código postal y entonces te dice eh, bueno, con base en años anteriores históricos, si va a llover, etcétera, para que tú puedas saber qué hacer, ¿no? Por ejemplo, también para el jardín, o sea, esto hablando de exteriores, para el jardín, que me encanta, pues hay muchas cosas, ¿no? Uno es un proyecto, yo ya estaba hablando así de mal, pero hay un proyecto que se llama Lluvia Sólida, no sé si la conocen. No. Lluvia Sólida es una innovación mexicana de un ingeniero, que son estas pequeñas bolitas de gel que tú le pones un poquito de agua y entonces lo que haces es que lo pones en tu jardín, ¿no? O en tus plantas. Y entonces eso hace que la planta absorba la cantidad de agua que necesita y no la estés regando de más, entonces no se esté desperdiciando agua. Entonces es muy importante luego también. Si tienen jardín, plantas, si son de huertos, por ejemplo, que también por ahí tomé un curso de huertos que creo que también me impactó mucho. Y hay una palabra, hay un término que se llama xeriscaping, que es para jardines, y es literalmente usar 100% de plantas endémicas, lo cual hace que no riegues nunca. Entonces es 0% de irrigación. Entonces hay tantos proyectos y hay tantos términos que, que creo que pueden generar un impacto como la persona que hizo esta pregunta, ¿no? Eh, que bueno, también una cosa muy importante si ya les gusta este tema y de lo que estoy hablando, ¿no? Bueno, pues no comprar moda rápida o fast fashion, pues los textiles naturales, como mencionaba, a través de mis investigaciones para mi propio negocio, por ejemplo, ¿no? Hay muchos plásticos, el nylon. Si tú metes a lavar tu ropa deportiva, por ejemplo, todos esos microplásticos van a llegar al mar y muchas lavadoras no tienen, hay unas lavadoras que sí tienen filtro, pero la mayoría no tiene filtro para atrapar estos microplásticos. Entonces también, pues si quieres no contaminar el agua, pues esa es una parte importante, ¿no? Utilizar pues textiles naturales. También hay muchos proyectos nuevos que
pues bueno, mis pants o mis pantalones de plástico reciclado, pues es lo mismo, porque al final, pues bueno, pues sí estás generando menos residuos, pero vas a contaminar. Entonces, como que hay que tener como mucha investigación y mucha apertura a conocer y aprender. Y bueno, creo que por último, eh, ¿han hecho su huella hídrica o de carbono? O de... Yo he hecho mi huella de carbono. Pues bueno, puedes hacer tu huella hídrica, David, tú también puedes hacer tu huella hídrica. Y la recomendación de mi parte personal es hacerla una vez al año, porque muchas veces se nos va o hay nuevas cosas, ¿no? Por ejemplo, yo tengo una bebé y pues mi huella hídrica subió, ¿no? Entonces hacerlo una vez al año te permite pues pensar y reflexionar que puedes mejorar. También hay una, no sé si han hecho esto, pero la carta, ¿cómo se llama? La carta a la tierra. Lo he Te puedes, escuchado. sí, puedes hacer como tu propia reflexión y es sobre tu carta a la tierra, o sea, escribirle una carta a la tierra y creo que es una parte interesante, lo puedes buscar en internet y ya. Pues hay muchas recomendaciones, ¿no? En fin, podríamos seguir, pero creo que básicamente es esa, o sea, por lo menos lo de hacer tu huella hídrica creo que es algo interesante. Claro, empezar a conocer esas acciones desde nosotros mismos, ¿no? Sí, Sí, claro. sí. Sí, creo que Buenísimo. muchas veces se olvida pues el poder de sí tus acciones individuales como pues como consumidor, ¿no? Ya hemos hablado de esto antes aquí, pero sí no hay que dejar eso de lado, ¿no? Como dices, ¿no? O sea, qué ropa compraste, lo que comes, ¿no? O sea, hay muchísimas cosas que como consumidor individual tienen mucho impacto. Entonces, súper interesante. Sí. Realmente. Oye, Jime, ¿y qué pregunta te gustaría dejarle al siguiente entrevistado o entrevistada? Mm, mm, Pues de la mano de esto, podríamos plantear la misma pregunta, pero en cuanto a energía, sobre todo eléctrica, ¿no? Cómo en tu casa y cómo en general o cómo tu familia, tus amigos podrían ahorrarse energía de este tipo, de electricidad en tu casa, ¿no? Es muy fácil, siento que a veces dejar el celular cargando y bueno, muchas veces se dice que, ay, pero no jala corriente, pero igual y si dejas tal cosa o no tienes reguladores y aquí en México pues cambia mucho el voltaje, entonces creo que podría ser una pregunta interesante, la misma, pero en cuanto a energía de este tipo. Sí, para eso hay unos aparatitos, ¿no? Que puedes, o sea, conectas entre la pared, vaya, aparatito y tu aparato, y Ujú. ya te dice realmente cuánto estás jalando, ¿no? Y luego eso puede ser muy Ah, interesante porque igual y dices, no, es que la lavadora es lo que jala cañón, ¿no? Y ya lo pones y te das cuenta que era el refri, ¿no? O cosas sí, así. Eso fue. claro. Entonces, pues sí, eso es podría ser, vamos a ver qué contesta el siguiente entrevistado o entrevistada, pero es buena pregunta. Sí, sí, sí. Oye, Jime, y continuando con esta segunda parte, vaya, del podcast, que es donde hacemos estas como ya tradiciones, ¿qué libro te gustaría recomendarle a nuestros escuchas? No tiene que ser específicamente de sustentabilidad ni energía, pero en general, como un libro. Am, pues bueno, hay un libro que me gusta mucho que se llama Ágilmente, que es de Stanislao Pasqua, algo así, Ágilmente de Stanislao. Y Ágilmente habla sobre justo la mente creativa y cómo cuando somos chiquitos somos muy creativos y de repente nos vamos encasillando y tenemos ya ideas más fijas. Entonces creo que esto es para todos, para que nos podamos abrir a un mundo de posibilidades y saber que, pues justo el otro día hablábamos, David, con otra persona, David y yo con otra persona, y hablábamos de cómo pues somos idealistas, pero creo que sí, sí se puede cambiar el mundo. O sea, yo creo que sí puedes cambiar y poner tu granito de arena y te tienes que esforzar. Si ya estás aquí, pues esforzarte y creo que abrirse a la mente y este libro te ayuda a eso, como abrir la mente y decir, bueno, pues, ¿por qué no pensar fuera de? Y hablando de eso también, otro libro que les voy a recomendar, pero bueno, Zaha Hadid, que fue una arquitecta impresionante, si tienen la oportunidad de buscar sus obras. Hay un libro que recopila como todas estas obras que hizo y también hubo una exposición en el MUAC
muy padre de Zaha Hadid, de la tecnología, cómo la utilizó a su favor, eh, y cómo cambió justo esto, o sea, cómo con su creatividad cambió el panorama y cambió las cosas de hacer, cómo realmente marcó su huella a pesar de morir joven, que no murió hace mucho, fue hace como 5 o 6 años tal vez. Entonces esas son las dos recomendaciones. Hay un libro que es de obras completas de Zaha Hadid. Buenísimo. Oye, Jime, esto lo apuntamos en las notas del podcast y ya como última pregunta en esta serie de tradiciones, ¿a qué persona te gustaría o sea, que entrevistáramos en este podcast? Pues creo que podría ser a varias arquitectas mujeres, que creo que han puesto también su huella, porque la arquitectura pues es un lugar también difícil como mujer. Entonces, bueno, hay varias, ¿no? Frida Escobedo, Tatiana Bilbao. eh, Hay unas personas, por ejemplo, Alicia Silva, Patricia Ford, que están muy de la mano como arquitectas en sustentabilidad. eh, pero bueno, creo que serían ellas. Súper. Sí, sería interesante escuchar esa perspectiva de, pues, las mujeres en arquitectura, ¿no? Igual es pues sí, un trabajo que se ha medio visto más de hombres, ¿no? A lo largo de la historia, supongo. Entonces, será Y bueno. justo estaba pensando eso, ¿no? De qué interesante escuchar la perspectiva también de otra área, pues quizá en algunos puntos fuera de lo que solemos tratar. Ujú. Claro, sí, porque, por ejemplo, también hay muchas trabajadoras de obra mujeres, pero son pocas. O se dedican solamente a la limpieza fina, ¿no? Que es esta parte final ya de obra. Ujú. Pero también hay trabajo que se puede, ¿no? Que pueden aportar cosas muy positivas a través de eso, y para también llegar a un puesto líder en arquitectura o ser alguien reconocido en también diseño interior o cualquier rama de esto de arquitectura, pues de repente no se ve tan fácil, ¿no? O sea, hemos llegado lejos, por ejemplo, si ven la época dorada de los 50 de arquitectura, ¿no? De Barragán, González de León, todos, ¿no? Todos los que hicieron CU, ¿no? Pues la mayoría, pues hombres. Y ahorita ya creo que se va tomando camino. Perfecto, Jime, pues muchísimas gracias por acompañarnos. La verdad es que qué padre todo lo que nos has compartido. También quiero aprovechar para compartir que tú tienes un curso justo en la plataforma de Energy de edificación sostenible, entonces pues seguramente todos los que quieran aprender más, ahí hay un recurso en el cual pues pueden aprender o comenzar a aprender de este tema. Y pues bueno, Jime, muchísimas gracias por todo, por compartir esto y también pues invitamos a todos a que estén más atentos de las redes de Fundación Energy. Seguramente pues vendrán muchas cosas increíbles. Claro, sí, los invito a seguirnos en Fundación Energy para que estén al pendiente de las convocatorias que tenemos, de las noticias y demás. Y también a Energy, que seguramente ya están siguiéndonos, pero les agradezco mucho este espacio para platicar. Hombre, No, al no, contrario. muchísimas gracias a ti, Jimé. Y gracias a todos los que nos escucharon y pues nos vemos en la próxima.